Gloria a Dios, gloria a Dios. Gozándome aquí con el Señor porque realmente Él es súper fiel. Y su presencia es, hermanos, la presencia del Señor es mejor que cualquier otra cosa que podamos tener en la vida o cualquier persona con la que podamos estar. Yo sé que es importante estar con otras personas y es importante hablar con las personas, pero la presencia de Dios es única porque es esa presencia que nos restaura, es esa presencia que nos sana, es esa presencia que nos da vida y una vida así como abundante, que no importa lo que esté sucediendo en tu vida, que no importa lo que esté pasando, tú sabes que todo estará bien. Y por eso creo que le damos siempre la gloria al Señor. Realmente yo he estado meditando en muchísimas cosas con el Señor en esta semana y la semana pasada, que este capítulo de Primera de Samuel 15, Dios me lo entrega la semana pasada y ha sido un capítulo que a mi vida personal le ha hablado. A mi vida personal le ha hablado de una forma en que muchas veces nosotros queremos guiarnos en nuestras propias opiniones, queremos buscar lo que nosotros queremos y como lo queremos y cuando lo queremos. Pero cuando Dios da un mandato sobre nuestra vida, cuando Dios da un diseño para nuestra vida, sea ministerial, sea en un trabajo, sea en donde sea, Dios sabe lo que nos está mandando a hacer. Y es bueno obedecer al pie de la letra ese mandato. Pero qué difícil es realmente obedecer en todo tiempo al Señor, obedecer en todas las cosas, porque nuestra carne, que es el tipo Amalek representa también la carne, la humanidad, es lo que nos quiere dirigir a hacer lo malo, a desobedecer a Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por momentos y situaciones tan terribles en nuestra vida porque hemos desobedecido, le hemos fallado a Dios y punto? Entonces Dios quiere enseñarnos, y en este capítulo, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta leer la palabra del Señor porque cuando Dios me la da es para mí, es para Yane, no es para nadie más en ese momento. Y yo me meto en la palabra de Dios y digo, Señor, yo creía que yo sabía todas estas cosas, lo que no sé absolutamente nada. Entonces es ese espíritu enseñable que Dios está buscando entre nosotros, hombres y mujeres de Dios, que decimos amarle a Dios, que decimos servirle a Dios. Él busca ese espíritu enseñable que pueda renargullirnos, que pueda quebrantarnos, que pueda enseñarnos, que pueda mostrarnos las revelaciones de los tesoros que están escondidos en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y lo lindo es que muchísimas veces, y bendigo a las personas que Jesús La Roca, mi bella princesa, que está pendiente, aunque tiene montones de cosas que hacer, me imagino. Pero yo lo que estaba pensando era esto, con este capítulo, era que cuando somos personas enseñables, cuando somos personas de que uno no cree que pues obviamente no sabemos todo y no vamos a aprender nada, vamos a aprender mucho porque Dios tiene tanto que enseñarnos. Entonces cuando empiezo a leer lo de Samuel, muchos hemos escuchado la historia de Samuel y hemos escuchado sobre la desobediencia y hemos escuchado de que es como un pecado de adivinación y muchísimas cosas, pero no hemos entendido qué tan profundo es esta palabra. Bueno, hoy vamos a leer esta palabra. Hoy vamos a meternos un poquito en la vida del rey Saúl, en la vida de este hombre que fue llamado a los 32 años, ¿ok? Y él no fue llamado por Dios.
Él fue llamado por el pueblo. El pueblo estaba cansado de tener a un juez y profeta que era Samuel, y estaba muy anciano él. Entonces el pueblo empezó a clamar a Dios, a quejarse y a decir: nosotros queremos rey como las otras naciones, queremos rey como allí, queremos rey como acá, no queremos a un anciano, no queremos a Samuel más, queremos un rey. Bueno, Dios le da a él, le da al pueblo lo que el pueblo estaba pidiendo. El pueblo estaba pidiendo un rey y Dios le entrega ese rey. Ahora veamos que Saúl, cuando él empieza a reinar, como lo dije anteriormente, tenía 32 años cuando comenzó a reinar. Y él reinó por 42 años, amados, 42 años. Y de estos 42 años, 15 años él reinó sin la presencia de Dios. 15 años, usted se imagina tener el reinado 42 años y 15 de esos años haber reinado sin la presencia de Dios. Y vamos a ver por qué el Señor le llama al pecado de la rebelión un pecado de adivinación, como dice en el versículo 23 de este capítulo. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios va a desecharnos, Él va a desechar lo que sea, nuestro reinado, nuestro ministerio, lo que sea que llevemos entronado en nosotros por causa de que nosotros no le obedecemos a Él. ¿Por qué lo llama el pecado de adivinación? Para los que vamos a estar viendo y lo que se ve en esta programación, sabemos que la adivinación es una rebelión contra Dios, que hay espíritus de adivinación que pueden penetrar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros le abrimos puertas. Pueden haber espíritus de adivinaciones como pitonisas en las iglesias, lo pueden haber en profetas, pueden haber en evangelistas, sí pueden haber adivinos por toda parte. Dios le estaba diciendo aquí a Saúl: ok, tu pecado de rebelión es como un pecado de adivinación, porque yo lo voy a aborrecer. ¿Y qué pasó? Al final, igual con Saúl, que él, ¿qué hizo? Él tuvo que consultar al final a una bruja, a una hechicera, para que pudiera él hablar nuevamente con Samuel. Ella estaba desechado de la presencia del Señor. Ya Dios le había dado a él un espíritu. Dice que un espíritu que lo atormentaba de día y de noche fue dado ¿por quién? No por Satanás, no por el hermano de la iglesia. Este espíritu fue dado por Dios a causa de la desobediencia. Hoy vamos a ver dónde y qué incluye todo esto de la desobediencia, ¿ok? Saúl pudo haber tenido una gran historia, pero no obedeció y vino a la destrucción y a la división del reino que Dios le había entregado, no porque Dios quiso entregárselo. Dios es soberano. Él lo entregó porque el pueblo clamaba. ¿Cuántas veces el pueblo quiere decir: esa pastora o ese pastor o ese líder o esa persona que está en el púlpito debe de ser desechado por una persona más joven, o por una persona que sepa, o por una persona que traiga nuevas revelaciones? Bueno, esto es lo que el pueblo literalmente decía. Samuel es muy viejo, tráigame a algo nuevo, como el pueblo, los pueblos de los otros lados que no tenían jueces, porque Israel tenía jueces. Queríamos un rey. Bueno, Dios le dio un rey, pero este rey iba a ser un rey desobediente. Ahora, para entender esta historia, tenemos que irnos a empezar al principio. Éxodo 17:14 en adelante dice: y Jehová dijo a Moisés, oiga, la palabra de Dios nos dice que el que nos maldiga, maldito será. Y el que nos bendiga, Dios lo bendecirá, ¿verdad? Pues mira lo que pasó aquí. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, ¿verdad? En Éxodo 17:14 dice: Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en tu libro,
y di a Josué, que fue el sustituto de Moisés, cuando Moisés es tomado por Dios, queda Josué en reemplazo de Moisés. Y dice, y di a Josué que raeré, la palabra raeré, destruiré, quitaré, cortaré todo, y raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amalek era una tribu malvada, era una tribu mala, siempre estaban contra el pueblo de Israel. Y ellos, ¿qué hicieron? Cuando el pueblo salía de Egipto, cuando estaban cansados, cuando iban para la tierra prometida, ellos los emboscaron y les hicieron caer y los trataron de destruir para que no llegaran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban débiles. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado débiles y el enemigo nos ha querido hacer una emboscada para destruir lo que Dios nos ha dado, para destruir lo que Dios está haciendo con nosotros? Nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿ok? Y el versículo 16 de Éxodo 17 dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dios había mandado un decreto. Él ya había decretado la destrucción de los amalecitas. Él ya estaba diciendo, van a ser destruidos y quitados y sacados de la tierra completamente. No importa cuánto la gente dijera lo que dijera, Dios lo había dicho, porque no se habían metido solo con el pueblo, se habían metido con Dios. Porque cuando tú eres un hijo, una hija de Dios, no se meten no solamente con Dios, se meten contigo, pero también se meten con Dios. Amén. Ahora, esta profecía tenía que ser cumplida y el instrumento iba a ser el rey Saúl. El rey Saúl iba a ser el instrumento de esto. El rey Saúl fracasó y desobedeció a Dios. Saúl fue rechazado por Dios y nunca más, escucha bien, nunca más pudo tener la presencia de Dios con él. Jamás. Él supuestamente, entre paréntesis, se arrepintió. Pero él se arrepintió de boca para afuera. Él nunca se arrepintió adentro, ¿verdad? Entonces él viene y dice, ok. Vemos lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 15, vemos de acá. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, esté atento a las palabras de Jehová. Dios dio una orden a Samuel. Le dijo, Samuel, ve unge a ese hombre. Samuel podía estar enojadísimo. Él era el profeta, él era el juez, él era el que estaba a cargo del pueblo de Israel por mucho tiempo y él pudo estar enojadísimo. Pero ¿sabe qué, hermanos y hermanas? ¿Sabe qué, amigos? Samuel hizo lo que Dios le mandó. Él no fue y dijo, oh, pero ven acá, Señor, yo soy el profeta mayor, yo soy el profeta de toda la ciudad, tú me has puesto por juez, yo crecí en tu iglesia, yo. Él obedeció y él dijo, ok, vamos a ungirlo a él como rey, pero le dio una tarea. Cuando Dios nos entrega un ministerio, cuando Dios nos entrega una ordenanza, siempre habrá algo que Dios demanda de nosotros, porque las personas que creen, que están en el evangelio, que Dios les está usando, que son pastores, líderes, evangelistas, profetas, lo que sean los 5 ministerios, creen que no van a pagar el precio por este llamado. Lo vamos a pagar y Dios nos va a decir así y así se tiene que hacer. Recuérdate, en una ciudad donde hay solamente luces verdes, va a haber un caos, porque no hay luces rojas, ¿verdad? Tienen que haber las luces rojas, o sea que tiene que haber algo que Dios presenta delante de nosotros para poder hacer lo que Él nos ha llamado. Ahora, entonces Él dice, esté atento a las palabras de Jehová. Entonces en el versículo 2 del capítulo 15 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek. Dios se recuerda lo que hizo Amalek. Yo sé que muchas veces dice, pero Dios se olvida de todos nuestros pecados. Aquí Dios tenía una guerra contra un pueblo, una tribu malvada que había tocado a su pueblo y que les había hecho afrenta. Entonces Dios le dice,
yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek. Mira lo que dice. Y destruye todo lo que tiene. Él no le dijo, deja nada. Él le dijo, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto suena como un Dios, wow, terrible. ¿Cómo Dios va a decir que mate a los niños, que mate las ovejas, que mate todo esto? ¿Sabe qué, amigos y amigas, hermanos y hermanas? Hay momentos donde Dios tiene que matar lo nuestro de raíz. Tiene que matar el pecado, tiene que matar la iniquidad de nosotros de raíz. Porque si no la mata de raíz, ¿qué pasa? La raíz se fertiliza, el sol le da, el agua cae y vuelven y nacen los frutos que un día fueron quitados. Es por esto que muchas veces las personas, y entre paréntesis pongo esto, van y piden perdón 1, 2, 3, 4 veces por el mismo pecado, y vuelven y lo cometen, porque nunca con la hacha fue cortado de raíz la iniquidad y el pecado. Entonces se nutrió del sol, se nutrió de agua y volvió a dar un fruto podrido. ¿Ok? Entonces Dios quería que este pueblo fuera quitado, que ni siquiera se oliera a este pueblo, porque este pueblo había venido contra el pueblo de Israel, había venido contra sus hijos. La obediencia empieza por no prestar atención. Saúl quizás en ese momento estaba escuchando, hey, me van a ungir, voy a ser rey, gloria a Dios, todo va a estar chévere, voy a tener todo, pero no oyó como Dios, por medio del profeta Samuel, le dijo, tienes que hacer esta tarea, tienes que matar todo, tienes que acabar con todo. Entonces aquí dice, la obediencia empieza por no prestar atención. Allí comienza el desenfoque. Muchos se están desenfocando y muchos nos hemos desenfocado. ¿Por qué? Porque no estamos oyendo. Usted sabe que la palabra oír en hebreo es chama. Chama es S-H-A-M-A, chama, y quiere decir oír. ¿Y qué oímos? La palabra de Dios, por eso obedecemos, ¿ok? Ahora, por muchas generaciones esta tribu, como dijimos, los amalecitas, habían sido una tribu salvaje, crueles y despiadadas, entregados a la hechicería, o escucha bien, y al paganismo, y estaban contaminando a todos los pueblos alrededor. Por eso era necesario llevarse a toda la tribu de los amalecitas. Ya Dios se había dicho a Moisés, también en Deuteronomios 25, versículo 17 a 19, dice, acuérdate de todo lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Versículo 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Ellos tenían una retaguardia, estaban cubiertos y los amalecitas vinieron y destruyeron todo eso porque estaban débiles. Y dice, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cuántas personas vienen contra nosotros cuando nosotros estamos en nuestros peores momentos de debilidad y no tienen temor de Dios, que somos hijos de Dios? ¿Cuántas personas se levantan a hablar falsas acusaciones? ¿Cuántas personas dicen cosas de nosotros que no son realidad y no tienen temor de Dios, que Dios les está escuchando? Bueno, este pueblo, los amalecitas, tampoco tuvieron temor de Dios cuando hicieron esto al pueblo de Israel. Ahora dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, porque vendrá un tiempo de descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Dios había hablado. Quería esta tribu, quería estos enemigos de Israel destruidos completamente. Ahora, Saúl moviliza un ejército entero de 200,000 a pie. 10,000 de estos hombres eran de Judá, ¿ok? El plan era una emboscada para Amalek. Sin embargo, mira lo que pasa.
Aquí viene la desobediencia. Versículo 7 del capítulo 15, primera de Samuel dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que estaba al oriente de Egipto. Mira lo que pasa. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Él destruyeron todo, hicieron lo que supuestamente Dios le había ordenado al líder, a la cabeza, que era Saúl en ese momento hacer. Pero deja ¿a quién? Al rey Agag, que era el rey de los amalecitas. Mira quién deja vivo. A esa generación, a ese líder que podía ser multiplicado para volverse a multiplicar como este pueblo malvado. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Ok? Tomó al rey, lo dejó vivo, pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Y el versículo 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. Dios ya les había dado la orden que no dejaran animales, que no dejaran nada. Te voy a decir una cosa, en los tiempos de antes, cuando el pueblo mataba un animal para ofrecerlo a Dios, porque era la forma como ellos hacían sus sacrificios anteriormente, ellos le quitaban la gordura, lo de adentro, la grasa del animal, y eso era lo que subía como olor fragante delante de Dios. Entonces él creía que al dejar estos animales engordados, estos animales buenos y todo, eso era lo que iba a agradar a Dios. Cuando Dios ya había dado una orden, cuando Dios da una orden, cuando Dios nos dice no lo hagas, no te vayas por ese camino, esto te va a pasar si sigues con esta persona, aquello y aquello, y nosotros hacemos todo a medias, hermanos y hermanas. Dios mismo va a traer sobre nosotros ese zozobro por causa de la desobediencia. Cuando Dios te está diciendo no es no, pero nosotros somos cabeza dura, nosotros queremos hacerlo en nuestra forma como queramos. Dice la palabra de Dios, no te fíes por tu propio entendimiento, por tu propia opinión. Fíate de la palabra de Dios, fíate de lo que Él dice. Y si Él te dijo a ti, Jane, y te dijo a ti, Pepa, Juana o quien sea, no es no. Si Él nos dice no hagas esto, no vayas a tal lugar, tenemos que ser obedientes, porque si no vamos a pagar las consecuencias. Amén. Ahora seguimos y dice acá, aquí vieron lo mejor de las ovejas y el ganado y quisieron ser sabios en su propia opinión. La avaricia se manifestó y aquí vemos a un hombre sin convicciones, ya no tenía convicciones y se dejaba llevar por la opinión de las otras personas. Saúl dice que fue el pueblo que decidió, que el pueblo fue el que decidió lo que tenían que escoger y lo que tenían que dejar y lo que tenían que matar y sus soldados. O sea, él aquí no toma autoridad como líder, no dice, ok, yo estoy mal, yo soy culpable, y que dice, no, es que fue el pueblo. Cuando una persona ya está mal, cuando un líder ya está mal, cuando la persona que está en desobediencia está errada, le va a echar la culpa a todo mundo menos a él o a ella, y va a decir, no, es que el pueblo me obligó, es que esta persona me obligó a hacer esto, esta persona me obligó a mentir. Nadie obliga a nadie. Nosotros tomamos las decisiones que tomamos porque nosotros estamos en desobediencia y punto. No puedes ser un líder y echar la culpa a otros. No puedes estar liderando un ministerio, sea de adoración, sea de prédica, sea de lo que sea, y estar echándole la culpa a otros cuando pasa algo, porque Dios le entregó la visión a Saúl. Él era el rey y la mandó a entregar por el profeta, y él
era el rey, era el que tenía el compromiso de tomar la autoridad. Él hubiera dicho, ok, sí, Señor, en ese momento pequé, hice lo malo delante de ti, o arrepentirse de corazón, pero se arrepintió, entre paréntesis, y encima de todo le echa la culpa a sus soldados y le echa la culpa al pueblo. Mira lo que dice acá. Cuando el líder no fija un destino para su pueblo, viene la destrucción completa, sea un hombre de su hogar, sea la mujer de su hogar. Cuando tú no tomas autoridad de lo que tú has hecho, no asumes tu consecuencia y tratas de esconder todo debajo de la carpeta, tarde o temprano se manifestará la verdad y la verdad saldrá a la luz. Aquí ya Dios declara la sentencia para Saúl. El versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, escucha, me pesa, Dios, mira, en esta palabra Dios dice, me pesa, o sea, a él le pesó y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró, y dice, y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Mira, hermanos, hay algo maravilloso, iba a hablar en inglés, wonderful, maravilloso de parte de Samuel. Samuel era el profeta. Él era el llamado de Dios. Él era el que Dios usaba para grandes cosas en el pueblo de Israel. Pero Samuel no se levantó y fue en el púlpito y se puso un micrófono y empezó a gritar, Saúl es pecador, ha caído y su reino ha caído. Dice la palabra de Dios que él toda la noche clamó. Toda la noche clamó por Saúl. Él sabía que Saúl no solo había desobedecido esta vez, él había hecho muchas cosas, había hecho holocausto que no le pertenecía a él, sino le pertenecía a Samuel, pero como él era el rey, él quería hacer lo que se le daba la gana y creía que como era rey, Dios le iba a decir, ay, buen rey. Mucha gente cree que porque son líderes o porque son esto, o porque son aquello, pueden hacer lo que se les da la gana, pero Dios va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros, porque a todos Dios nos ha entregado un don, nos ha entregado una unción específica, hermanos y hermanas. Entonces, si usted quiere tomarlo todo, hay líderes que quieren cantar, predicar, tocar la trompeta, tocar los tambores, no quieren dejar que nadie nada más haga algo para que no se les roben las ovejas o la gloria, cuando verdaderamente Dios está mandando, esto es el cuerpo de Cristo, es la unidad. Y aquí Samuel, en vez de ir a acusarlo delante de los hermanos o ponerlo por las redes sociales o decirle a todo mundo cayó, realmente no había redes sociales en ese tiempo, pero estoy hablando en el hoy, él oró y clamó toda la noche. Y aunque él clamó, obviamente, porque su corazón estaba dolido, Dios ya había mandado un decreto. Mira acá. Entonces, la desobediencia es ir en contra de Dios. El que no recoge con Dios desparrama, dice la palabra. Y el que no es con Dios es contra Dios. Amén. Entonces el versículo 12 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Carmel era donde hacían los sacrificios. Mira lo que hizo. Y he aquí se levantó un monumento. Saúl ya estaba desechado por Dios. Dios ya le había hablado y encima de todo se levanta un monumento como para decir, hey, yo maté a todos los amalecitas, yo hice lo que Dios me dijo, cuando Dios le estaba reprendiendo por no haber hecho todo lo que tenía que hacer, y encima de todo se levanta un monumento para que todo el mundo lo vea. ¡Qué orgullo! Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal a hacer otro sacrificio. Este hombre desobediente, en vez de arrepentirse, se levantó un monumento, el orgullo a flor de piel. ¿Cuántas personas ahora en este momento, y estoy hablando en el mundo entero,
¿Creen que la presencia de Dios sigue caminando con ellos, aunque han estado de desobediencia, aunque han estado haciendo lo malo? Ya no pueden ver nada y creen que la forma como están haciendo todo es la forma correcta y ya no les importa escuchar lo que Dios está diciendo ni la palabra de Dios, porque ellos son únicos o ellas son únicas. Ay, Dios mío, Dios nos libre del orgullo. Ahora, en el versículo, ¿por qué levantó monumento? El levantar un monumento, una estatua, esto era normal con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel levantaba como altares cuando tenían una gran victoria, ponían muchas piedras y ataban altares. Entonces aquí Saúl está diciendo como que, hey, yo tuve una gran victoria, entonces déjame hacerme mi propio monumento. Ay, Señor, ayúdanos, por favor. Ahora, era una costumbre de Israel. En este caso, Saúl levantó un monumento no levantó un monumento para honrar a Dios, sino para honrarse a sí mismo. Mira lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando usted se engrandece, cuando usted cree que usted es el mejor predicador, el mejor pastor, la mejor profetisa o el profeta o el evangelista o el mejor adorador, usted se está engrandeciendo y usted le está robando la gloria de Dios. Y Dios dice en su palabra, yo no comparto mi gloria con nadie. No te creas la última Coca-Cola del desierto. No te creas mejor que nadie, porque la palabra de Dios nos dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Es mejor que nos humillemos delante de la soberana presencia del Señor y dejemos de tener como este orgullito de que, wow, Dios nos usa, gloria. No, hay tantas personas que dicen, uy, todas esas personas vinieron a Cristo porque yo prediqué. Todas esas personas fueron sanas porque yo les impuse mano. Usted no hizo nada. Usted hace por misericordia de Dios, pero Dios es el que hace los milagros. Dios es el que sana. Dios es el que liberta. Entonces no se gloríe en sí mismo, ¿ok? Porque mira lo que puede pasar. Ahora bien, el versículo 13 también dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Mira, Samuel va a Saúl y Saúl como que se cree que tuvo una gran victoria y que todo está bien y le dice, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Él se sentía bien que había cumplido. Se manifiesta el autoengaño inmediatamente en su vida. Su corazón aquí ya estaba endurecido y creía que hizo la voluntad de Dios sin saber que Dios ya le había dicho y le había dado un juicio, ¿ok? Las características principales del pecado son el engaño. Cuando ya tú empiezas a ser engañado, empiezas a ser cegado, crees que estás bien en todo y que nadie te puede decir nada, tú estás engañado y engañada inmediatamente. Entonces dice acá, versículo 14, dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Él estaba escuchando las ovejas, estaba escuchando mu, estaba escuchando las vacas y él decía, wow, pero ¿por qué yo oigo todo esto? Y mira, el 15 dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo, aquí acusa al pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarles a Jehová tu Dios. Ok, aquí él ya no dice para sacrificar a Jehová mi Dios. Él ya empieza a hablar para sacrificarle a Jehová tu Dios. Esa es una de las características del orgullo, de la persona que ya está ciega, de la persona que se cree que está bien en todo y ya empieza a hablar a tu Dios. Ya él no dijo a mi Dios. Y mira lo que dice esto. Pero lo demás lo destruimos. Como que si Samuel le iba a dar un aplauso. Aplauso. Mataste a todos, hiciste esto, pero dejaste la cabeza del rey. Y ahora me estás diciendo que dejaste estas vacas y estas ovejas engordadas. ¿Hiciste lo que Dios te mandó a hacer? Amados y amadas,
No hagamos las cosas a medias más. Yo sé que a veces es duro hacer lo que Dios nos manda. Dejar lo que Dios nos dice que dejemos, dejar el pecado, dejar lo que sea que estés viviendo. Pero ¿sabes qué? Es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres, a las personas. Es mejor estar bien con el favor de Dios que con el favor de las personas, con las personas aplaudiéndonos porque estamos haciendo lo que a ellos se les da la gana. No, aquí Saúl tenía que haber hecho lo que Dios le mandó a hacer. Él tenía que ser líder y el líder tenía que ser responsable y tomar autoridad y no tratar de justificarse. ¿Cuántos líderes tenemos allá afuera, por favor, que lo único que hacen es acusar a las otras personas y ellos se justifican de todo, pero nunca toman autoridad por el pecado de ellos, nunca toman autoridad por lo que le hicieron a otros o por lo que dijeron de otros y siempre están acusando a las demás personas? Es tiempo de tomar autoridad, es tiempo de decirle: Señor, yo me arrepiento, yo he querido justificarme mis fuerzas, yo he querido hacerlo a mi manera, Señor, pero heme aquí, Jehová de los ejércitos, yo me arrepiento, porque arrepentámonos ahora, que Cristo puede ser encontrado, que un día cuando vayamos a arrepentirnos y ya sea demasiado tarde, porque como Saúl seamos desechados y un espíritu nos atormente de día y de noche. Dios nos libre. Amén. Ahora, seguimos. Entonces dice: él echó la culpa al pueblo y él dijo su Dios, ¿ok? Su corazón ya estaba dañado. Saúl dijo: ellos me dijeron lo que querían hacer. Él quería agradar más a las personas que agradar a Dios. Saúl le dice al profeta que guardaron lo mejor para Dios. Imagínate tú qué justificación cuando Dios ya le había dicho que destruyera absolutamente todo. Y vamos terminando. Dios dijo en su palabra que no quiere holocausto, que Él no quiere tus fiestas solemnes, que Él no quiere tus ayunos prolongados de 5, 7, 20 días para que sigas igual. Porque muchas veces nosotros creemos que hacer esos sacrificios, como la gente que hace sacrificios, que se golpean el cuerpo, que se van de rodillas a una montaña a ver una imagen, que ponen plata allí y aquí y creen que esos sacrificios son los que agrada a Dios. La palabra de Dios dice: ey, ya basta. Yo no quiero tus sacrificios, yo no quiero tus holocaustos, lo que yo quiero es un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. La diferencia entre Saúl y David es que los dos pecaron, los dos hicieron cosas malas delante de Dios, pero se arrepintió de afuera, de la boca para afuera, cuando David se arrepintió de corazón y fue delante de Dios para pedir misericordia. Esa es la diferencia de un arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento no es tirarme al piso y gritar un poco, aunque es parte de nuestra humanidad. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Yo voy a cambiar y no ser la mujer que he sido. Yo voy a cambiar y no seguir siendo el hombre que he sido. Yo voy a cambiar, yo voy a tener frutos buenos. Y uno de los frutos más buenos que tú y yo podamos tener en estos tiempos y en estos momentos donde se vienen cosas peores, que uno cree que ya terminó todo, es el fruto del amor. El fruto del amor nos llevará a lugares grandiosos en el nombre de Jesús. Ahora bien, Salmo 101:7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. No habitaremos delante de la casa de Dios si hacemos fraude. Él quería hacer fraude. Saúl había hecho fraude, había mentido, había escondido. Él escondió. ¿Por qué crees que escondió las ovejas y escondió todos estos animales creyendo que el profeta no se iba a dar cuenta? Porque él estaba haciendo fraude y estaba mintiendo. Él sabía muy bien en su corazón lo que él había hecho. Ahora, antes que Saúl siguiera hablando, mira lo que pasa. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño, escucha bien, en tus propios
ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Él estaba diciendo, tú eras pequeño, tú eras humilde cuando yo te ungí. Tú ibas a hacer lo que Dios te mandaba hacer. Y ahora que eres rey de las tribus de Israel, te has engrandecido, has venido a hacer fraude, a mentir y no has obedecido a Dios y te has creído superior más que todas las personas. ¿Cuántas personas empiezan un ministerio y son lo más humilditas que usted pueda ver? Ay, gloria a Dios esa hermanita. Gloria a Dios el hermano, gloria. Empieza Dios a usarlos un poquito. Empiezan a tener likes en las redes sociales, empiezan el pueblo a aplaudirlo y ya se cree como que ya no le quieren hablar a nadie porque son los más ungidos de ungidos. Déjame decirte algo para ti, que te crees más superior que todas las personas porque Dios te usa. La palabra de Dios nos dice que el que está firme, tenga cuidado que no caiga. Tengamos cuidado de no caer. Tengamos cuidado de creernos mejor que otras personas, ¿ok? Entonces aquí esto le habla el Señor, ¿ok? Samuel le está diciendo, tú eras pequeño, todo esto, pero ahora que Dios te ha dado el reinado, mira lo que haces. Aquí vemos la falta de humildad. Literalmente le estaba diciendo, cuando empezabas eras humilde y ahora mira todo lo que has hecho. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya, Dios habita con los de espíritu humilde para vivificar, para hacernos vivir, para ayudarnos a levantar. La gloria sea para el Señor. La palabra humilde viene de humos, que significa humanos, del latín que significa tierra. La humildad es tener los pies bien puestos en la tierra y no creernos que tenemos una aurora y que estamos caminando por aquí y por allá como wow, que somos los mejores. Y no creernos superiores a otros, ¿ok? Entonces el versículo 19 dice, ¿por qué pues nos has oído la voz, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Él tomó el botín, él tomó todo lo que Dios le dijo, no lo tomas, no lo hagas, lo hizo. 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Vuelve y se exalta él mismo, vuelve y dice, o sea, como que no lo capta. Dios le estaba diciendo todo este capítulo, le está diciendo, hiciste lo malo. Y él dice, antes bien, yo hice lo que Dios me dijo. Estaba en su propio entendimiento, en su propia opinión. Él creía que estaba bien. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra propia opinión creemos que estamos bien cuando verdaderamente estamos mal? Ahora acá dice en el 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, o sea, de la maldición, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios. Otra vez vuelve y dice, tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Era una pregunta que le hacía. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura del carnero. Vuelve y le dice, la grosura del carnero era lo que subía al lugar santísimo, era la ofrenda que el pueblo le daba a Dios. Era los carneros, ¿verdad? Y vuelve y le dice, es que se complace Jehová en todo eso, se complace en la grosura de los carneros. Ya no, él se complace en ¿qué? En obedecer es mejor que el sacrificio. El que tú obedezcas ves mejor que todo el tiempo que tú quieras hacer un montón de sacrificios creyendo que por eso Dios te va a liberar, Dios te va a sanar. Yo te voy a decir una cosa, Dios libera, Dios sana,
Dios opera milagros. He visto la gloria de Dios muchísimas veces en todas esas áreas. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo que a Dios más le agrada de ti y de mí es la obediencia. No es hacer un montón de cosas, porque hermanos, nosotros podemos hacer un montón de cosas con el corazón equivocado. Podemos ir a hacer un ayuno con el corazón lleno de envidia, de odio por mis hermanos, falta de amor. ¿De qué me servirá ese ayuno? Porque Dios no quiere ese sacrificio. Él no quiere que pongamos nuestra cabeza como junco, como dice en Isaías, ¿verdad? Y hacer un montón de sacrificios y nuestro corazón mal. Él lo que quiere es que se rompan las cadenas de los cautivos, de las personas que están mal. Y Dios quiere empezar con nosotros. Usted no mire al que está al lado suyo. Usted no diga, esta prédica es para fulanito, aunque si es para fulanito, bueno, compártala. Pero usted diga, Señor, me estás hablando a mí. Obediencia mejor que sacrificio, y obediencia te da autoridad. Amén. Entonces vamos terminando, ya dije eso, pero realmente vamos terminando, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ya dijimos desde el principio de este estudio lo que significa la adivinación y todo eso, y cómo Dios lo aborrece. Pues así mismo Dios aborrece la desobediencia. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Mira lo que él dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, le dice a Samuel, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Él está diciendo a un humano, a Samuel, que Samuel lo perdone cuando él tiene que ir delante de Dios y pedir perdón. Y él lo está haciendo en una forma, he estado estudiando esto por semanas, en una forma de como que de acá para afuera. Entonces, y él cuando dice el pueblo, temí lo que el pueblo me decía. ¿Cuántas veces nosotros queremos temer a lo que las personas nos dicen? Muchas personas quieren venir y decir cómo hacer tu congregación, cómo hacer tu ministerio, cómo hacer tu llamado, cuando fue Dios que te dio la visión a ti y no a ellos. Entonces, para que el pueblo no se vaya, muchas personas están dispuestas a no hablar de pecado. Ay, hermanitos y hermanitas, hablemos del amor de Cristo todo el día. No confrontemos a nadie, no hablemos de pecado para que el pueblo no se vaya. Y aquí voy yo. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que tener un nivel. Tampoco vamos a estar en el púlpito acusando y haciendo a la gente sentir mal todo el tiempo y echándolos al infierno cada segundo por todas las palabras que salen de nuestra boca. Pero tampoco vamos a dejarles hablar de que el pecado existe y de que el infierno también existe. Tenemos que tener un balance, porque la Biblia toda, completamente, es para exhortación, para redarguir. Es esa espada de doble filo que va a hacer que una separación en el alma y en el espíritu, y va a dar la palabra que necesitamos y no va a volver vacía. Amén. Entonces necesitamos hablar lo que es correcto. Y Samuel respondió a Saúl. Aquí dice... Entonces, y vuelve conmigo, perdón, el 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Bueno, él declara su pecado. El 25 dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Él estaba diciendo al profeta, hey, yo quiero que la gente me vea contigo, me vea haciendo sacrificio delante del altar de Dios, para que no hablen de mí, para que no me desechen, para que no sepan que mi reinado me fue quitado. Mira lo que dice Samuel. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Aquí viene el decreto. Y usted puede decir, pero qué fuerte, Dios lo desechó así. No, Dios le había dado muchas oportunidades. Si usted se va al libro de Samuel, todo el libro de Samuel, va a ver todas las cosas y todas las oportunidades que Dios le dio a este rey para que fuera un buen rey, para que hiciera lo que Dios, y él en todas desobedeció. Y ahora el 27 dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asidió de la punta del manto, y se desrasgó. Él fue y le agarró la punta del manto, como diciéndole, hey, no te vayas. El manto se desrasga, y ahí dice, tu reino se te ha sido quitado. Entonces Samuel le dijo, Jehová
ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. Hermanos y hermanas, la gloria y la honra siempre sean para nuestro Señor Jesucristo. Dios nos entrega cosas grandiosas y tesoros en nuestras manos. A muchos de ustedes Dios les ha entregado ministerios, les ha entregado dones espirituales preciosos. Pero usted muchas veces, por ver lo que la gente dice, lo que la gente piensa, prefiere obedecerle a las personas que obedecer el mandato de Dios en su vida. Con esto no estoy diciendo que muchas veces nosotros no nos tenemos que someter a autoridades aquí en la tierra delegadas por parte de Dios. Claro que sí. Pero tú no vas a estar, por ejemplo, con un esposo que te va a decir a ti, hey, vamos a matar y vamos a robar. Obviamente tú no vas a obedecerle, ¿verdad? Pero sí le vas a someterte a tu esposo en otras áreas porque Dios lo ha puesto como cabeza tuya, ¿me entiendes? Tú vas a ir a un ministerio y vas a estar en una iglesia, en una congregación. Obviamente tú te vas a someter a la autoridad de esa congregación. Pero si esa autoridad te está diciendo a ti, vaya miente, vaya roba, o te está diciendo y dando instrucciones, todo lo que está contrario a la palabra de Dios, obviamente tú no lo vas a hacer. Es por esto que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Es por esto que tenemos que aprender qué dice la palabra de Dios de mi vida, qué es lo que Dios necesita y desea que nosotros hagamos. Y una de las cosas que nosotros, muchos, todos en el mundo entero hemos cerrado es en esa desobediencia. Desde el inicio de la creación, la desobediencia ha estado en nosotros. Pero es tiempo de nosotros entender que es preferible hacer lo que Dios nos manda hacer, aunque muchas veces nos duela dejar algo o dejar a alguien o dejar alguna situación quieta, mientras Dios hace lo que tiene que hacer, que ir contra lo que Dios dice, y las consecuencias siempre van a estar, hermanos y hermanas. Las consecuencias del pecado siempre van a estar. Dios nos perdona, sí. Dios nos sana si nos arrepentimos de corazón, claro que sí. Dios nos restaura, claro que sí. Pero hay consecuencias que no van a cambiar. El rey David fue ungido por Samuel, tomó el reinado, tomó 15 años para que él tomara el reinado de Israel. Pero ¿qué pasa? Él también pecó. Y Dios lo perdonó porque él sí se arrepintió de corazón. Y Dios lo perdonó. Pero ¿qué pasó? Hubo espada y guerra en su casa hasta que él murió a causa del pecado inicial que él hizo, ¿verdad? Lo que él hizo. Entonces yo te digo una cosa, pensemos antes de hacer las cosas. Vamos delante de la presencia del Señor y vamos a pedirle que Él nos dé esa obediencia que tanto necesitamos. Padre, te damos gracias por este momento sublime. Sabemos, Señor, que tu palabra ha sido dada y que tu Espíritu Santo es el único que puede traer convencimiento de pecado, convencimiento en dónde y en qué área mis hermanos, mis hermanas están en desobediencia, Señor. Solamente tú lo sabes, Padre. Yo te pido que en el nombre de Jesús de Nazaret, usted haga conforme, Padre, a su diseño, conforme a su voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Todos necesitamos dirección suya, Señor. Todos necesitamos, Señor, saber hacia dónde dirigirnos, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que rompa de nuestra vida todo orgullo, que rompa de nuestra vida toda vanagloria, que nos ayude, Señor, a obedecerte en todo tiempo, Padre. Aunque no nos guste, aunque no queramos, aunque no lo entendamos, Señor. Porque, Padre, sabemos que tú todo lo sabes, que tú tienes un diseño perfecto y que los planes que tú tienes son de bendición y no de maldición en nosotros, Señor. Te pedimos perdón por el pecado de la desobediencia, por la rebelión, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos ayude a encontrar la verdad que está en Cristo Jesús. Y esa verdad en tu palabra nos haga libre de toda desobediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bendigo tu vida, hermano, hermana, que te has mantenido en la línea y los que van a estar escuchando
futuramente. Le doy gracias a Gisela que está en línea o estaba, a Marisol, Gasti Jiménez, gracias. Marisol Miranda, les bendigo realmente. Gracias por estar. Dios me les bendiga y podamos seguir aprendiendo todos juntos. Bye bye, hasta aquí mi parte. Bendiciones, chao.